Bendiciones y otra vez bienvenido a este su segmento de Mujeres Unidas. Como anunciado y prometido aquí con mi invitada especial el día de hoy, mi hermana Ada Pérez. Dios les Bienvenida. bendiga. Gracias. Estamos muy contentas de poder en este día desarrollar el tema del día de hoy, que se estará tratando acerca de la depresión. Un tema no muy común, no muy hablado, no muy predicado, ¿verdad? Pero que sí es de inquietud en muchas vidas. Por lo tanto, nosotras hemos decidido bogar en la palabra del Señor lo más profundo posible y poder extraer de allí todo lo que podamos para poder hacer entender o ayudar a quien pueda encontrarse en una situación como esta. Antes de nada, quiero comenzar con lo que es la depresión, con la definición. ¿Qué es esto? ¿Qué entendemos cuando hablamos de una depresión? Según la definición, podemos entender que la depresión es un trastorno mental muy frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito y sensación de cansancio y falta de concentración. La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o en la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. Un punto muy importante en esa definición es que se puede convertir crónica. Todos podemos atravesar un tiempo de tristeza, un tiempo de desánimo, pero cuando este sentimiento ya se extiende, se prolonga, cuando pasa ya de un cierto tiempo y tú sientes que tú por tu propia cuenta no puedes salir de este sentimiento, ¿verdad? Estamos hablando de una depresión. Entonces, en ese sentido, mi pregunta, mi hermana Ada, en este día es la siguiente. ¿Puede un cristiano atravesar una depresión? ¿Es posible que una persona ya que ha entregado su vida al Señor, que está sirviendo al Señor, que está lavado con la sangre de Cristo, que ha confesado sus pecados, es posible que tenga que atravesar o que pueda en algún momento de su vida atravesar lo que es la depresión? Sí, un cristiano puede sufrir depresiones, puede llegar a esos síntomas. De hecho, en estos últimos tiempos, con todas estas cosas que hemos estado viendo, hay muchas personas que dentro de la iglesia se han asustado y han entrado en depresión. ¿Cuáles son las cosas más comunes que vemos en el día de hoy que a la humanidad, sea en el Evangelio o ya fuera del Evangelio, impulsan a un ser humano a esta condición? Bueno, en estos tiempos la desesperación, la falta de fe, o cuando tenemos una promesa y no se cumple tan rápido, o cuando los seres humanos nos fallan, nuestros hermanos o algo, a veces solemos entrar en depresión. Muy bien, entonces en ese sentido, ¿no? Para que las personas entiendan que no son la excepción, que no son solamente ellos que se encuentran en esa situación. Podemos encontrar también ejemplos en la Biblia, ¿verdad que sí? ¿Qué ejemplos nos da la palabra del Señor allí para saber que ellos también atravesaron? Gloria a Dios. Un ejemplo muy grande que tenemos en la Biblia es el ejemplo de Job, Amén. la depresión de Job. Oh, gloria a Dios. Esa depresión la podemos definir como la depresión del proceso, Amén. porque Job estaba en un proceso. Era un hombre íntegro y todo lo que le pasó nos explica la palabra de Dios que era un proceso. Amén. Como él no entendía, a veces habemos muchas personas en los caminos del Señor que no entendemos por qué suceden las cosas. Recibimos acusaciones como las recibió Job de sus amigos, ya, que en sí fueron los primeros días, ayunaron con él y oraron, pero después lo acusaron sin saber, sin entender qué era lo que estaba pasando. La depresión de Job fue tan grande que dice en el capítulo de Job 3, versículo 3, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Wow. Era una depresión tan grande que él deseó no haber nacido, Amén. porque él no entendía lo que estaba pasando.
Él no entendía por qué le habían pasado tantas cosas. Gloria a Dios. Y sabes que me impacta tanto de esta historia de Job también, que dice la palabra en capítulos anteriores, que Job era una persona muy respetada, que daba consejo a jóvenes, que los ancianos tomaban su consejo en cuenta. Y lo que más me impresiona es que a este hombre solamente 3 amigos le vinieron a visitar. Y en el último capítulo, en el capítulo 42, dice la palabra que cuando se le devolvió todo lo que había perdido, todos vinieron a celebrar con él. Entonces, esto es un punto muy interesante, saber que muchas veces en medio de los procesos, nadie aparece. Así es. Entonces entramos en una depresión porque decimos, ¿dónde están todos? Me han abandonado, el Señor me ha abandonado, pero es que a veces el Señor permite, Gloria a Dios. el Señor mismo permite que muchas personas se alejen, y si estás atravesando un proceso, el Señor te quiere así, el Señor te quiere apartado, y no es necesariamente que las personas hayan querido separarse de ti, sino que el Señor te quiere procesar a solas entre tú y Él solamente. Así es. También podemos ver en el libro de Primera de Reyes 19:4 la depresión de Elías, cuando Jezabel puso precio por su cabeza, que Elías se escondió, porque era un hombre que tenía celos por la cosa del Señor, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Gloria a Dios. Ahí vemos también que Elías quería que Dios le quite la vida. Gloria a Dios. Lo que tenemos a Dios en el corazón, sabemos que el suicidio es un pecado grave, pero aquí le están pidiendo al Señor, no quiere vivir más. Gloria a Dios. Eso es para que nosotros veamos que ante el Señor somos todos siempre chiquitos. No importa, los milagros hablan de Dios, no del hombre. No importa lo que Él hizo. Él era un hombre que le habló a los elementos y lo detuvo. Gloria a Dios. La Biblia nos relata que Elías oró y bajó fuego del cielo y quemó un holocausto en agua. Gloria a Dios. Un hombre que pudo hacer eso. Elías era un hombre con poder, era un hombre que tenía una comunión con el Señor. Pero en ese momento él quitó, pienso yo, ¿no?, la mirada del Señor y tuvo miedo, que quiso morir por el celo de Dios. Así hay muchas personas dentro de la iglesia que tienen celo de las cosas de Dios y están viendo cosas irregulares que bíblicamente dice que van a pasar, y están en depresión por eso. Santo, tremendo. Y lo más poderoso de esto es que, como tú decías, Elías era un hombre poderoso en Dios. Cuando él le decía al Señor, Padre, manda fuego, el Señor mandaba fuego. Según la palabra de Elías, acontecían las cosas. Entonces, él estaba tan decidido de que no quería vivir, que le dijo a ese mismo Dios que todo se lo concedía y que le respondía a sus oraciones, le pidió la muerte. Ahí vemos que él no estaba jugando con la muerte, él no estaba jugando al depresivo, él estaba totalmente decidido a morirse. Así es. O sea, que él de verdad no veía salida. Gloria a Dios. ¿Qué otro personaje podemos hablar? Un personaje fuerte, Judas Iscariotes. En Mateo 27, dice la palabra, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Aquí vemos, todos conocemos la historia de Judas. ¿Por qué se suicidó Judas? ¿Por qué fue la depresión de Judas? Aquí vemos que fue por causa del pecado. Quizás si él se arrepiente, quizás él no se hubiese perdido. Él pudo haber aprendido porque todo el tiempo él estuvo caminando con el Padre. Él pudo haber aprendido de las enseñanzas, pero su corazón estaba lejos de Dios. Su cargo de conciencia era tan grande que él mismo ya no lo resistía. En el Salmos 38 dice, del 6, 7 y 8 dice, estoy encorvado, humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, estoy debilitado y molido, en gran manera gime a causa de la conmoción de mi corazón. Aquí vemos que David estaba en una depresión, pero ¿qué nos enseña la palabra de David? David fue un hombre que pecó muchísimo.
Sin embargo, la palabra de Dios dice que el único con un corazón conforme al de él era el de David. Si nos concentramos en leer los salmos y vemos la trayectoria, la historia de David, vemos que David era un hombre pecador, pero era amante del Señor. Era un hombre que sabía arrepentirse. Tú lees los salmos y tú ves, mi salmo favorito es el Salmo 51. Él le ora a Dios, él le dice al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Aleluya. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él reconocía que era un hombre pecador, él reconocía cuando fallaba, él se humillaba delante de la presencia del Señor. Santo. Fue un hombre que supo arrepentirse. Gloria a Dios, lo que no hizo Judas, al final ya él no tenía tiempo, no se arrepintió. Gloria a Dios. Amén. Y sabes que yo pienso que el problema más grande en este sentido de cuando pecamos es no conocer a Dios. Porque yo creo que la diferencia aquí es que aunque Judas caminó con Jesús y le escuchaba tanto hablar, porque David no tuvo ese privilegio. David no pudo presenciar al Señor cara a cara, no pudo oírle hablar de esta manera, pero Judas sí tuvo ese privilegio. Y aunque escuchó a Jesús hablar diciendo que el pastor de ovejas abandona las 99 y se va tras la una que se fue, en ese momento él no pensó en esto, en ese momento él no recordó esa palabra del Señor, sino que optó al suicidio. David sabía que si él se humillaba, porque el salmo que acabaste de leer, el Salmo 51, fue después que él cometió el pecado con Betsabé, y él sabía que si él se humillaba ante el Señor, que si él pedía perdón, Dios era bueno y lo iba a perdonar. Amén. Él también sabía que venían sus consecuencias, como la tuvo también, pero él sabía que iba a ser perdonado. Así que en este mismo punto podemos centrar ahora en lo que es cómo podemos salir de esta depresión. Sea una depresión por causa, gloria al Señor, de los procesos, por causa de este celo que nos nace de las cosas del Señor. Pero vamos a comenzar con cuando es el pecado que nos lleva a esta depresión. Porque esta es una cita bíblica clave que tú has leído, como también lo es el Salmo 121, cuando el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes. Cuando él dice alzaré mis ojos, ¿a qué él se refiere? Se refiere a que está abajo. Él está abajo, en un lugar hondo, en un lugar profundo. Y dice: pero yo levantaré los ojos a los cielos, a los montes. Y dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Aleluya. El primer punto de entender, gloria al Señor, cuando nos encontramos en esta depresión es poner otra vez la mirada en el Señor. Amén, gloria a Dios. Obviamente, si nos dejamos llevar a este tipo de depresión es porque en algún momento quitamos la vista del Señor. Y el salmista nos enseña que lo primero que tenemos que hacer, gloria a Dios, es volver a poner la vista en Él. Amén, amén. Algo que quiero agregar, hermana Elizabeth, de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, que el Señor vino hacia ellos, ¿qué hizo Adán? Se escondió. Cuando él tuvo que enfrentarse a hablar con el Señor, él no llegó arrepentido pidiéndole perdón a Dios. Lo que hizo Adán fue que le echó la culpa a Dios. La mujer que tú me diste. Quizás si Adán le dice: perdóname porque contra ti he pecado, quizás el pecado no estuviera hoy sobre nosotros. Santo. No estuviera sobre nosotros, pero él no se arrepintió, él le echó la culpa a Dios de lo que él hizo, porque esa responsabilidad se la dieron a él. ¿Dónde estaba él cuando la serpiente engañó a Eva? ¿Dónde estaba él? Descuidando lo que el Señor le mandó. Descuidando ese mandato que el Señor había dado. Amén, gloria a Dios. Entonces, eso vemos que, al igual aquí que Judas, no hubo un arrepentimiento. Uno se suicidó, el otro le echó la culpa a Dios. Santo, tremendo. Esa es una enseñanza poderosa. Gloria Número 1, pon otra vez la vista en el Señor y confiesa tu pecado a Él. Pídele perdón, que Él te va a perdonar si hay un arrepentimiento genuino. Gloria a Dios.
Número 2, otra enseñanza. En la palabra de Dios nos enseña en el libro de Ruth que esta mujer Noemí fue llevada con su familia a Moab, ¿verdad? Una ciudad donde el Señor y había dicho que no quería que sus hijos se mezclaran con estas mujeres, pero el esposo de Noemí, por el hambre en Belén, se lleva a su familia a este lugar y tantos sus hijos, cada uno de ellos se toman una mujer moabita. El pecado entra en su casa y dice la palabra del Señor que la paga del pecado es que la muerte. Mueren los hijos de esta mujer y muere también el esposo. Cuando esta mujer sale de este lugar, aleluya, mi alma alaba al Señor. Dice la palabra de Dios que esta mujer salió amargada. Pero si estudiamos el libro de Ruth, sabemos que el Señor restauró a esta mujer. El punto número 2 que te quiero dar es este. Sal del lugar donde encontraste esta depresión. Aleluya. Después que tú alzas tus ojos al Señor, que tú te arrepientes y pides perdón, te toca a ti moverte. Sal de ese lugar. Yo no sé si es que tú tienes que borrar el número de tu celular. Yo no sé si es que tú tienes que bloquear personas de tu WhatsApp. Yo no sé lo que tú vas a tener que hacer. Pero mira, el Señor te dice, sal de Moab. Sal en el nombre de Jesús. Regresa a Belén. Si estás en depresión, lee los Salmos. Es un libro muy bueno. Es un libro para levantarte. Es un libro para enseñarte a amar a Dios en espíritu y verdad. Aleluya. Tremendo. Gloria a Dios. Este es el antidepresivo más grande que podemos tener. Wow, amén. Este es el antidepresivo más grande que existe. No hay médicos, no hay medicamento que curen la herida como la cura la palabra de Dios. Si tú no tienes con quién hablar, Él habla contigo. Wow. Tú comienzas a leer la Biblia, Él te habla a través de su palabra. Él te dice que Él es tu refugio, tu salvación, tu pronto auxilio. Tremendo. Santiago capítulo 5:13 nos dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Gloria a Dios. Trata de acercarte al Señor lo más posible. Amén, en todo momento libre que tú tengas, como Gloria decía a mi Dios. hermana, lee la palabra de Dios. Cuando tú oras, tú hablas con Dios. Y cuando lees la palabra, Él habla contigo. Seguimos en el Salmo 51, donde dice 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí están las claves, de cómo salir de la depresión. Si nuestro corazón no está recto, si no está limpio, Él lo puede limpiar, dice su palabra aquí. Crea en mí un corazón limpio y recto. No te lleves de la palabra de hombre, llévate de la palabra de Dios. Amén, porque hay personas que tal vez puedan decir, sí, porque es que yo caigo en pecado y trato de levantarme, yo pido perdón y trato de seguir, pero no puedo. Ese es un punto clave para esa clase de personas. Por eso dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es con nuestra fuerza. Mientras estemos usando nuestra fuerza no vamos a lograr nada. Es con la fuerza del Señor. Todos los hombres que lograron algo en la palabra fue creyendo, fue por la fe, fue con la fuerza, con los ojos puestos en el Maestro. Santo. Aleluya. Vimos Elías, que era un hombre de Dios, cuando quitó la mirada del Señor, sintió miedo y se quiso morir. ¿Qué nos enseña la palabra? Que no podemos quitar la mirada del Maestro. No importa lo que hagamos, Él siempre va a recibirnos con sus brazos abiertos. Él nos ama, Él nos espera, Él está ahí esperando a que tú tomes la decisión y vengas para sanar tus heridas, para secar tus lágrimas. Gloria a Dios. Dice el Salmo 51:15, Señor, abre mis labios y purificará mi boca tu alabanza. Gloria a Dios. Él no anda buscando sacrificio, Él quiere obediencia. Y si sometemos nuestros pensamientos hacia Él, lo podemos lograr porque todo lo podemos con Él. Él nos fortalece, Él nos ama. Él no ama el pecado, pero Él nos ama a nosotros. Dice la palabra que nada nos separa de su amor. No separará de su amor ni ángeles, ni principado, ni lo porvenir. Nada nos separará de su amor. Nada nos separará de su amor. Solo tienes que creer. Y si tú le crees, Él está ahí para ti. Aleluya. Vamos a entrar ahora al punto de cuando es una depresión por el proceso. ¿Qué podemos hacer cuando es una depresión en medio de un proceso y un proceso de Dios? Aquí dice la palabra del Señor en el Salmo 42:5. Aquí dice el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí?
espera en Dios, Gloria a Dios. espera en Dios, Aleluya. porque aún es de alabarle, salvación mía y Dios mío. Gloria a Dios. El salmista estaba convencido que sea lo que sea que él estaba atravesando en esa situación, le quedaba solo una opción que hacer y era esperar en el Señor. Amén. Cuando estamos en este proceso, un proceso que obviamente es de Dios, se nos ha confirmado, el Señor nos ha hecho entender que es un proceso de Él, pues tenemos que pacientemente esperar en el Señor. Amén. El salmista nos enseña, gloria al Señor, que nosotros podemos declararle eso a nuestra alma. No solamente somos profetas Poderoso. para aquellos que nos ven y para aquellos que nos escuchan. También tenemos que saber ser nuestros propios profetas Gloria y a Dios. decir, yo no me muevo, espera en el Señor. Amén. Alma mía, espera en el Señor. Gloria a Dios. Porque aunque ahora estemos turbados de esta manera, aunque ahora no vemos la luz, aunque ahora todo es oscuridad, Así es. esperaremos en Él. Aleluya. Porque se va a levantar. Y dijo Job, Gloria a Dios. aleluya, cuando estaba en lo más profundo de su Aleluya. proceso, él dijo, Dios. ay santo, yo sé que mi Redentor vive Aleluya. y aún del polvo se santo. levantará y en mi carne, yo lo veré. Él sabía que su historia no se terminaba ahí. Aleluya. Él sabía que en su carne Gloria a él Dios. iba a ver la redención que el Gloria Padre a le Dios. iba a tener. Aleluya. En medio del proceso y de esa Gloria a depresión, Dios. aleluya, él sabía que tenía que esperar en su Redentor, Lo aleluya. más poderoso es que mira la recompensa de Job, que supo esperar en el Señor. Se le repuso 3 veces más de lo que él tenía. Otra cosa es que la palabra también nos enseña que 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levanta. Podemos caer 7 veces. 7 veces el Padre nos levanta. Entonces, como dice el salmista, ¿por qué te abates, alma mía? No quitemos la mirada del Señor. Santo. Cuando quitamos la mirada del Señor es cuando perdemos el sentido, cuando perdemos el norte, cuando no sabemos qué hacer, cuando nuestra carne comienza a elevarse por encima de nuestro espíritu. Si no sabes qué hacer, si no quieres leer, adora. Si no quieres adorar, ora, pero no te quedes sin hacer nada. No lo saques de tu barca, porque si lo sacas de tu barca, vas a perecer. El agua va a entrar y te vas a hundir. Santo, tremendo. Gloria a Dios. Sí, porque mira, como nos narra la palabra del Señor en los evangelios, dice que cuando Jesús estaba dormido en la barca y esta tempestad se levantaba, ¿verdad? Y los discípulos despiertan a Jesús. Antes de Jesús Aleluya. reprender los vientos, antes de él dirigirse a la tempestad y decirle a los vientos que callen, que mudezcan, primero le habló a los discípulos Gloria a Dios. y le dijo, ¿dónde está vuestra fe, hombres de poca fe? Es que a veces queremos que el Señor calme el proceso, nos saque del proceso, pero el Señor no te va a sacar de esa depresión hasta que tú no entiendas que eres tú que tienes que tener paz en medio del proceso. Aleluya. Que no es después que salgas del proceso, no, Así no. A veces por eso se alarga nuestro proceso. Porque tenemos que entender que la paz no es cuando tú salgas que tú tienes que tenerla, es Amén. en medio del proceso. Mira cómo le dijo la mujer de Job, maldice a tu Dios y muérete. Si Job lo hubiera hecho, es verdad, ella tiene razón, él hubiera maldecido, él no hubiera salido bendecido de ese proceso. Esa es la diferencia de Adán y Job. Job no hizo caso a lo que su mujer dijo. Santo, tremendo, wow. Job no hizo caso. Aleluya. Y Job estaba en un proceso que se podría decir que por el proceso que todos sus hijos murieron. Los que tenemos hijos sabemos lo duro que es solamente pensar el poder perder un hijo. Sí. Él lo había perdido todos. Lo material no importa, lo material se recupera. Pero él había perdido todos sus hijos. Y su mujer le dijo que maldijera, pues él no lo hizo. Él no obedeció la voz de su mujer. Pero Adán, Poderosa. Ay, Adán, sí. Aleluya. tremendo, gloria al Señor. Esto está bueno, mis hermanos, esto está buenísimo. Yo me estoy gozando aquí con la presencia de mi hermana Ada, gloria a Dios. La gloria Vamos de a Dios. seguir, gloria al Señor, cuando es una depresión, por como comenzamos al principio, cuando es por el celo de las cosas de Dios. Amén. Como vemos que estaba Elías, que veía que se le estaba rindiendo tanto culto a los Baales. Y eso lo llevó
gloria al Señor, a matar muchos de esos profetas paganos, ¿verdad? Pero después de esta gran victoria, que el holocausto fue consumido por el fuego del Señor, decías tú también que él después se encuentra en esta cueva, ¿verdad? Depresivo y deseándose la muerte. Esas situaciones a nosotros también nos llegan a veces, cuando vemos, podemos ver injusticia, podemos ver favoritismo, podemos ver, gloria al Señor, personas que tal vez no respetan el altar, podemos ver personas, gloria al Señor, a veces atacando, ¿no?, al pueblo del Señor, lo que es tirar puya, lo que es tirar indirectas, lo que es usar la palabra del Señor también para contender. No te dejes llevar a depresión por esto. Amén. No permitas que ese espíritu de aflicción entre a ti por esta causa. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria a Dios. Gloria al Señor, como decías tú ahorita, que aún que ese hombre que había sido tan valiente y tan fuerte, llegó a ese punto porque quitó la mirada del Señor. Por más que Dios te use, por más milagro que puedas hacer a través del Espíritu Santo de Dios, por más lejos que el Señor te lleve, el día que quitemos la vista del Señor, será el día de nuestros fracasos. Veremos los problemas más grandes que a Dios. Así es. Dentro de la iglesia siempre van a haber cosas. El Señor lo dejó escrito en su palabra. Se refirió a otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Wow. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo de mi granero. Gloria a Dios. Aquí la palabra nos enseña que el trigo y la cizaña van a estar juntos. Entonces tenemos que aprender a convivir con ellos. Tenemos que volver a la palabra donde dice de poner los ojos en el maestro. Cuando Pedro iba caminando en las aguas del mar, mientras tenía la mirada puesta en Cristo, él iba caminando en el agua. Cuando él la quitó, se empezó a hundir. Así es. En la iglesia, en todos los lados, siempre va a haber cizaña, pero los ojos puestos en Cristo. Mientras tenemos los ojos puestos en Cristo, nada va a derrotarnos, nada va a poder contra nosotros, nada va a poder robarnos la paz. Vamos a poder, como dijo mi hermana Elizabeth anteriormente, tener paz en medio de la tormenta. Santo, así es. En el único momento que podemos tener, hay personas que dicen, ay, pero ¿por qué si a ti te está pasando todo eso? Tú estás tan tranquila. Porque aprendiste a tener paz en medio de la tormenta. La paz que solo Dios puede darnos, que solo Cristo puede darnos. Aleluya. Tremendo. Y de esa cita bíblica, como tú decías, cuando Pedro quitó la mirada de Jesús, es interesante saber que cuando él salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, dice la palabra del Señor que ya los vientos azotaban la barca. Dice muy claramente, primero habla de que Jesús venía caminando y el viento era fuerte. O sea que antes de que él comenzara, ya el viento estaba ahí. Y él pudo caminar a pesar del viento. Él pudo caminar sobre las aguas, aunque el viento estaba recio. Pero cuando él quitó la mirada, fue que se hundió. No fue el viento que lo hizo hundir, porque el viento ya estaba ahí. Amén. Fue la mirada cuando la quitó de Cristo. Eso fue lo que hizo que él se hundiera, como decía mi hermana. Entonces, es importante entender esto. Para los tres tipos de depresiones que hemos hablado aquí. El tipo de depresión por el proceso, por el celo de las cosas del Señor y por el pecado. Vale, una misma cosa dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción,
pero Gloria a confiad, Dios. yo he vencido al mundo. Santo. Oh, gloria a Dios, te queremos decir en Poderoso. esta hora, no importa la causa de esa Aleluya. depresión que te esté molestando a ti, sacúdete del polvo, Gloria a Dios. levántate, no te quedes ahí derrumbado, no te quedes ahí Aleluya. tirada. Hay un nuevo amanecer, Gloria a aleluya, Dios. hay un nuevo día para Así ti. es. Gloria al Señor. No importa lo que hayas hecho. El mundo, dice la palabra que cuando el Padre te perdona, Él borra tus pecados y no se acuerda más de ellos. El mundo puede no perdonarte, pero Él te va a perdonar. Él te va a levantar, te va a sacar del polvo, del lodo cenagoso. Él te va a restaurar. Él es el que cambia nombre. Santo. Aleluya. El único que puede cambiar tu nombre, limpiarte y hacerte nueva persona. Porque cuando venimos a Cristo, nueva criatura somos. No importa lo que hayamos hecho. El pasado quedó atrás. El pasado solo lo recuerda el diablo porque él está vencido, porque él no tiene perdón. Pero nosotros, lo que Cristo nos lavó, nos limpió, lo que sabemos de donde Dios nos sacó, podemos testificarlo a boca llena de que Él cambia nombres. Hay personas que te pueden ayudar a salir de una depresión. El Señor puede ayudarte a través de personas, pero hay personas que pueden hundirte más y destruirte. Porque si Job hubiese escuchado la voz de su esposa, ella lo hubiese destruido. Hay personas que el Señor puede usar para sacarte de una depresión, para bendecirte. En tu oración pídele al Señor si te sientes mal, si estás triste, si crees que no te puedes levantar, dile al Padre que te ponga a alguien, porque todavía hay rodillas que no se han doblado ante los Baales. Todavía hay rodillas que claman, que le duelen sus hermanos, le duelen la vida, las almas que se están perdiendo. Pídele a Dios que te ponga a alguien que te levante y que quite de tu lado todo el que te destruye. Una palabra negativa puede destruir, aleluya, nuestras vidas, aleluya. Por eso bien quiero dejarle una palabra al pueblo de Dios, aleluya, que le pidamos al Señor que nos ayude a ser soldados que levantemos, aleluya, pero en espíritu y verdad, aleluya, no solo en palabras. Aleluya, a levantar al caído, a no ser leña del árbol caído. Hay personas que se están muriendo, que van a la iglesia muriéndose, llorando. O lo puedo decir por experiencias propias. Yo he ido a la iglesia llorando, pidiéndole al Señor en depresión que quiero morirme. Pero el Señor ha puesto personas en mi vida que me han dicho que Él me ama, que Él no me ha dejado sola, aleluya. Y me han levantado en ese momento y yo he podido salir de la depresión, gloria a Dios, aleluya. Oh, ay Señor, pongamos por obra la palabra de Dios, amemos a nuestro hermano como a nosotros mismos, es un mandamiento, aleluya, no de labios ni de oído, no, yo te amo en el amor de Cristo y después allí no te hablo, no te saludo, o yo te amo desde el púlpito y después allí tú no eres nadie, te critico, te pateo, te pego, te recuerdo el pecado que tú cometiste, yo haciendo otro diferente, aleluya. Oh, a veces alguien fornicó en la iglesia y los mismos hermanos no le cambian el nombre nunca, aunque él se haya arrepentido y Dios lo haya perdonado y le haya lavado su vestidura, y hermanos que le dicen la fornicadora, la continúan maldiciendo, aleluya. Ey, no ven que el Señor ya la limpió, que el Señor la levantó, y tú, y el pecado tuyo. Ay, si Dios en este momento dijera todo lo que tú estás pensando, todo lo que tú estuviste haciendo, todo lo que tú has hecho, los pensamientos que tú has tenido en contra de otra persona, o los pensamientos que tú has tenido del esposo de la hermana, aleluya. Ey, si el Señor, si el Espíritu Santo revelara toda la podredumbre que hay dentro de ti. Por eso, mis hermanos, vamos a pedirle a Dios en realidad, amarnos en espíritu y verdad, no de labios ni de oído. En estos tiempos, estamos en tiempos finales, Cristo viene. Y correr esta carrera en vano no es fácil. Ustedes se imaginan que Cristo venga y ustedes se queden por estar maltratando al hermano que está decaído, que está atravesando una situación y nosotros sin saber y sin entender el proceso de nadie. Así es. Wow. Por experiencia propia, porque creo que todos lo hemos hecho en algún tiempo de inmadurez. Hemos criticado, hemos
pero el Señor nos ha corregido y por eso le exhortamos en este tiempo Amén. a las personas a no hacerlo más. No hagamos leña del árbol caído. La palabra dice que por uno que tú ayudes a volver de su error, te serán perdonados multitudes de pecado, como quiera ganas. Multitudes de pecado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que mis hermanos, en esta tarde nos hemos gozado, hemos sentido una presencia hermosa en este lugar. Esperamos de verdad que haya sido de bendición esta palabra, que la pongamos por obra, gloria a Dios, y que sigamos levantándonos, conociendo nuestro nombre nuevo que el Señor nos ha puesto. Porque Él nos ha revelado, nos ha renovado, como decía mi hermana. Él ha limpiado nuestra vestimenta. Y si Él te perdonó, perdónate tú también. Y levántate. Gloria a Dios. Me despido. Y mi hermana también aquí se despide de cada uno de ustedes que me ha estado acompañando en el día de hoy. Dios le bendiga. Le doy las gracias a Dios por este momento que me ha permitido hablar un poco de su palabra. Y a mi hermana Elizabeth, que el Señor la ha usado como canal de bendición. Espero que el Señor haya trabajado en sus vidas y que estas palabras no se vayan al vacío, sino a los corazones. Amén. Amén. Así que muchas bendiciones. No se pierdan el próximo capítulo con otra hermana también invitada. Yo sé que esto seguirá creciendo para la gloria del Señor y para la edificación de cada uno de nosotros. Así que muchas bendiciones. Gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Dios me los bendiga. Bendiciones. Hasta la próxima. Amén.